Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, la doctora Gloria Flores, Schneider, ¿no? De Bucaramanga, santanderiana y además brava, como son todas las santanderianas. Hace parte de la Comisión Segunda del Senado. Fue además presidente del Parlamento Andino. Y en estos momentos es presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, ¿cierto? Además, tiene una trayectoria muy importante en la lucha por los derechos humanos y es socióloga. ¿Qué más nos tiene que decir, doctora Gloria Flores? Bueno, más de 4 décadas trabajando por la defensa de los derechos humanos, construyendo caminos para la reconciliación y siempre poniendo la vida al centro de cada una de nuestras actuaciones. Y en ese caminar me encontré con el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y desde que nos conocimos hemos trabajado conjuntamente para avanzar en un proyecto de transformación que hoy se ve plasmado en el Gobierno del Cambio y en la bancada del Pacto Histórico que representa esa esperanza del cambio de la Colombia entera. Bueno, usted hace parte y fue presidente de la Comisión Segunda del Senado. ¿Qué hace la Comisión Segunda del Senado? Porque eso casi no lo entiende la sociedad colombiana. Es la que se encarga de la fuerza pública, de las relaciones internacionales. ¿Qué más hace la Comisión Segunda del Senado? La Comisión Segunda tiene que asumir temas trascendentales para el país. Primero, todo lo que tiene que ver con la política exterior, las fronteras, que en el caso de Colombia... La soberanía. Por supuesto, las fronteras y la soberanía. En el caso de Colombia no solo son las fronteras terrestres, sino las fronteras marítimas, que son altísimas con varios países del Caribe. Tiene además que asumir todo el tema de migración, es uno de los grandes desafíos, el tema migratorio por la cantidad de migrantes. Colombia era un país de migrantes y hoy es un país también... Receptor. Sí, receptor y de tránsito, que ha complejizado la situación. También nos encargamos de la política de comercio exterior, de todo lo que tiene que ver con los puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y tiene que ver así, a su vez con todo lo que son los honores patrios y con la fuerza pública en materia de defensa y seguridad. También nos ocupamos de los ascensos de los generales, estudiamos las hojas de vida y damos nuestro concepto positivo o negativo para el ascenso de la cúpula militar. Pero hay un tema que está en discusión con el tema de la licitación de los pasaportes y eso tiene que ver con el tema geoestacionario y con el tema de la soberanía en cuanto que es un problema de la democracia, que es el tema electoral. ¿Ustedes también tienen que ver con eso? Tenemos que ver, pues, hacer control político a la Cancillería, y la Cancillería es la que se ocupa de otorgar los pasaportes a los colombianos y colombianas. Bueno, a ver, el tema que vamos a meternos hoy en este programa Pido la Palabra es un tema que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la seguridad y el tema de la fuerza pública. El programa de Petro, presidente hoy de los colombianos, su enfoque fundamentalmente tiene que ver con un tema de la vida, que se llama Colombia Potencia de la Vida. ¿Eso qué significa? Eso significa que tienen un enfoque totalmente diferente al concepto que se viene trayendo en Colombia de la fuerza pública. Es decir, la fuerza pública venía con una trayectoria de hacer una guerra a cualquier costo, que lo que más se conoce en Colombia es la violación y los falsos positivos. Era una violación flagrante de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Qué ha cambiado en este gobierno? Porque la oposición lo que viene diciendo es que tienen la fuerza pública amarrada. Bueno, yo creo que aquí hay que desbaratar varios mitos. Siempre se ha dicho que la izquierda o los sectores progresistas no asumen la bandera de la seguridad y no quieren a la fuerza pública. Eso es totalmente falso. Yo tuve el privilegio de acompañar a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Usted fue secretaria de gobierno del distrito, ¿no? Secretaria de gobierno del distrito, asumiendo las tareas de la seguridad, con una noción que hoy también se trae al gobierno nacional y al plan de desarrollo, que es la noción de la seguridad humana.
y trabajamos de la mano con toda la fuerza pública para abordar los complejos problemas en materia de seguridad que tiene una ciudad como Bogotá. Y en ese contexto dimos resultados importantes porque la noción de seguridad humana implica que no solo se responde con la fuerza y con la persecución al delito, sino se va al fondo de los problemas y a las causas estructurales de la violencia para brindar oportunidades a las comunidades y especialmente a los jóvenes que viven en situaciones de extrema pobreza. Entonces aplicamos estrategias muy importantes como los territorios de vida y paz, Jóvenes en Paz, que también lo traemos al gobierno nacional en estos momentos, y igualmente pues muchos programas acompañados con toda la acción interinstitucional del distrito y la fuerza pública. En ese ejercicio me pude dar cuenta de la transformación también que hay al interior de la fuerza pública. Ha sido una de las banderas que hemos tenido los defensores de derechos humanos en la historia, y cómo la fuerza pública, tanto policía como ejército, entendió y aceptó, pero además se sintió gratificada del acompañamiento del gobierno distrital en todos los ámbitos. Pero llevemos esto a nivel nacional. Hoy lo que se conoce en el país, hay 69 generales, tanto de la policía como del ejército, que han salido de la fuerza pública. Y lo ha sacado este gobierno. Y lo que yo observo es que la mayoría que tiene una tacha en violación a los derechos humanos sale de la fuerza pública. Sí, eso es cierto, pues ha pasado, o sea, la formación que ha tenido nuestra fuerza pública ha sido una formación con una doctrina que ubicaba a los movimientos sociales, sindicales y a los sectores de izquierda como enemigo interno. Lamentablemente en esa formación se cometieron muchas violaciones de derechos humanos y teníamos una fuerza pública que se alinderó en determinado momento de la historia con sectores, con algunos intereses. Pero ahora vemos la enorme transformación de la fuerza pública debido a también el trabajo de los defensores, a la formación en derechos humanos que han tenido. Hoy tenemos una fuerza pública distinta y una cúpula militar y unos oficiales que han sido formados también en materia de derechos humanos y de respeto a la democracia. Y el gobierno de Petro lo que ha buscado a través de, digamos, sacó algunos generales, es que vayan ascendiendo aquellos oficiales que tienen un amplio compromiso con la democracia, pero sobre todo que no tienen una sola tacha en materia de violación de derechos humanos, para dar una confianza al país y para construir además una política de seguridad humana con ellos que garantice también un paso hacia la paz total, que es la superación integral de la violencia. Perdón, senadora, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Continuamos con el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctora Gloria, veníamos trabajando un tema que es el tema de la seguridad, porque este es un tema candente para el país. En este momento le están reclamando al presidente Gustavo Petro y al ministro de la Defensa que continúen los bombardeos, que haga presencia militar, que la fuerza pública está maniatada, que no se ven resultados en el área de los combates. Parece que la gente quiere muertos, ver muertos y sangre. ¿Qué opina usted sobre eso? Es que transformar la cultura de guerra y de violencia en el país no es fácil. Y es lo que estamos intentando con el gobierno del cambio. Por eso la propuesta de la paz total, es decir, el diálogo, avanzar en la concertación y el diálogo con los distintos grupos armados y las distintas violencias que se provocan, es una de las prioridades del gobierno del cambio. Si queremos hacer de Colombia una potencia de la vida, tenemos que superar las violencias que afectan
todos los días a los ciudadanos y ciudadanas en el campo y en la ciudad, en lo urbano. Se han abierto los diálogos con las guerrillas, una guerrilla de muchos años como el Ejército de Liberación Nacional. Se ha sentado ayer, precisamente, comenzó la negociación con la nueva Marquetalia. Algunos críticos frente a ese proceso, pero son disidentes de las FARC con motivaciones, varias motivaciones. Bueno, lo que se dice que hubo un entrampamiento. El entrampamiento, el que además se evidenció en un debate en el Congreso en el periodo anterior, y también con las otras disidencias de las FARC. Y también se han abierto espacios muy importantes para resolver violencias como la de Medellín, a través de lo que se llama la paz urbana, o la grave situación de violencia que sufren los jóvenes y adolescentes en Buenaventura, con un proceso que se abre con la Iglesia Católica y congresistas, y además, y otro. Entonces, estos procesos se encaminan ¿a qué? A construir condiciones para que no sea la lógica de la confrontación y de la muerte la que se imponga en el país, sino las posibilidades de un diálogo. No quiere decir con ello que la fuerza pública no esté actuando. La fuerza pública, como quizás nunca antes, ha dado resultados operacionales en materia de responder a lo que todos sabemos en Colombia, que es lo que moviliza la gran mayoría de las violencias y de las estructuras urbanas. El narcotráfico. Que es el narcotráfico o otras economías ilegales. La minería ilegal. La minería ilegal, el tráfico de personas. El secuestro, la extorsión. El secuestro y la extorsión. Y los resultados operacionales de la fuerza pública en estos casi 2 años del gobierno de Gustavo Petro han sido magníficas. No han sido reconocidas por la oposición. Claro, la oposición está jugando su rol de oposición, negando los grandes avances que hemos tenido en Colombia, porque además la oposición disputa con los progresistas, con un gobierno progresista como el de Gustavo Petro, el que la fuerza pública es de ellos, casi que es intocable, y han vendido siempre a la opinión pública la falsa versión de que los progresistas estamos en contra de la fuerza pública, quizás porque hemos denunciado violaciones de derechos humanos, pero si algo hemos construido en todos pero estos años... aclaremos un poquito esto porque esto es bien importante. El debate político en estos momentos se ha centrado sobre quién es más amigo de la fuerza pública y quién es más enemigo de la fuerza pública. Este gobierno ha presentado unos proyectos de reforma constitucional de la mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública. Quiere plantear un salario mínimo para aquellos de los soldados profesionales. Es decir, este gobierno lo que viene es aumentando las gabelas, digámoslo así, para los integrantes de la fuerza pública. Entonces, es al contrario de lo que dicen. Claro, es todo lo contrario. El gobierno de Gustavo Petro, desde que llegó, asumió como una de las tareas fundamentales la dignificación de la fuerza pública. Eso sí es muy importante que lo conozca el país. Es muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo que como asumí la Comisión Segunda, en la presidencia de la Comisión Segunda en un comienzo, me senté con algunos generales para que me brindaran un panorama de en qué condiciones estaban los soldados de Colombia. O sea, ¿les dan mejores comidas ahorita a los soldados? 10.000 pesos en el pasado para 5 raciones. 10.000 pesos. Para los 10.000 pesos. Eso no consigue ni un corrientazo en Bogotá, ¿o no? Y el gobierno de Gustavo Petro elevó 58% más, o sea, ahora está alrededor de 16.000 pesos la ración, o sea, duplicó, casi que no, le subió el 58% a ello. ¿Qué otros elementos? Para ser patrullero o para hacer una carrera militar se necesita tener plata. Las familias, si quieren que sus hijos o el hijo quiere asumir la carrera militar, la familia tiene que empeñarse, tiene que prestar dinero. Y ahora la política del gobierno de Gustavo Petro es la gratuidad para el ingreso a las escuelas. O sea, ahora sí podemos ver muchos negros generales de la República. Eso es democratizar la fuerza pública. Esa es una de las tareas fundamentales. Y mujeres, ¿no? Hay hartas mujeres. E incentivar también, y eso ha sido importante también en los ascensos. En los ascensos por primera vez hemos visto cómo
la primera contraalmirante de la pública. La contraalmirante de la Armada. La Armada. Y ahora acabamos de ascender a la segunda mujer contraalmirante. Es decir, y mujeres generales de la policía, y mujeres generales del ejército. Pero además hay unos incentivos. Hablaba de la Mesada 14. La Mesada 14 fue una decisión del gobierno nacional, ya tiene fuerza de ley, y la Mesada 14 le permite a 244.000 familias tener un ingreso adicional. Esa Mesada 14 que se eliminó en el 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. O sea que los que más reclaman que son amigos de la fuerza pública le eliminaron los beneficios. Porque están acostumbrados lamentablemente a usar a la fuerza pública para hacer el trabajo que ellos necesitan y cuidar sus propios intereses. Y nosotros no. Nosotros lo que queremos con la fuerza pública, primero es dignificación, es fortalecer, es formar a nuestra fuerza pública, a nuestros soldados, a nuestros patrulleros, darles todas las oportunidades para que estar en la carrera militar o estar en la policía sea cuestión de dignidad y no simplemente que es lo único que nos tocó, ¿sí? Al contrario, que hay tantos incentivos y se valoriza y se dignifica tanto el ser policía o el ser soldado que la gente y el joven opta por ingresar a las escuelas tanto militar como policial. Y no se van de mercenarios a Ucrania, porque ahora están muriendo todos los colombianos que se van de mercenarios. Lamentablemente es uno de los problemas que tenemos. Pero entonces esa política de dignificación de la fuerza pública se ha traducido también en proyectos de ley que nosotros hemos abanderado, como por ejemplo, para prestar el servicio militar, las redadas que hacían acá en Bogotá. Yo me acuerdo que bajé a varios jovencitos que subían a la fuerza, camiones que venían del el reclutamiento forzoso o del Guaviare y venían a reclutar a Bogotá. Incluso denunciamos cómo se paraban los camiones de esos batallones del Guaviare o Putumayo al frente de la UPJ, donde salían los jóvenes que detenían temporalmente por riñas y se los llevaban. Y se los llevaban para el Putumayo, para el Guaviare, donde estaba la guerra. Ahora, con la política del gobierno de Gustavo Petro, hoy traducida en un proyecto de ley que ha sido aprobado en esta legislatura, es una gran oportunidad para el joven prestar el servicio militar. Primero, el gobierno encontró que un soldado recibía el 30% del salario mínimo. Y unos generales me decían, nosotros vemos cómo esos muchachitos reciben ese poco dinero y se lo envían a sus madres. Incluso privándose de muchas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida prestando el servicio militar. Gustavo Petro lo subió al 50%. En el proyecto de ley se ratifica el 50%, a los 6 meses de sancionada la ley se eleva al 70% y a los 2 años a un salario mínimo. Pero además de eso, el proyecto de ley contempla, primero, que los 18 meses que presta el servicio militar surten como experiencia laboral, es decir, experiencia laboral para un empleo. Y segundo, que hay una capacitación por parte del SENA para que el joven salga con capacidad productiva, es decir, capacitación productiva a través del SENA. Perdón, senadora, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senadora, el tema, yo miré un poco las estadísticas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y sobre todo en América Latina y el Caribe, y es el tema de la violencia y las pandillas urbanas, el tema de la inseguridad urbana. Por eso se presentaron fenómenos como el de Bukele en El Salvador, y ahorita Noboa, el presidente de Ecuador, quiere replicar el fenómeno de Bukele, y consiste fundamentalmente en una violación fundamental del fragante de los derechos humanos, construyendo cárceles, cárceles y más cárceles, y esa es la salida que le dan al comportamiento de la violencia urbana. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Porque en Colombia lo vivimos. Claro, hay un aumento de la inseguridad en algunas ciudades del país
Definitivamente eso tiene que ver también con el deterioro de condiciones de vida y de la falta de oportunidades para los jóvenes. Y por eso el gobierno de Gustavo Petro le apuesta a propuestas como la paz urbana, que involucra ya estructuras urbanas. Nosotros tuvimos la experiencia aquí en Bogotá, por ejemplo, de 8.400 jóvenes que estaban vinculados a bandas, que estaban vinculados a parches, pero que cometían situaciones, pues se hacían robos, atracos, y fueron comprometidos en un proyecto como Jóvenes en Paz que les permitió estudiar y trabajar. Tuvieron oportunidades. A veces nuestros jóvenes son presa fácil de las estructuras criminales por falta de oportunidad. Y lo que necesitamos es transformar esa visión de que solo respuestas duras o de cárcel son las que resuelven los problemas de violencia. Es decir, en El Salvador todo el que vaya con un ¿cómo se llama eso? Con una patecabra. No, la gente que se hace... el tatuaje. Los tatuajes. Se ha llegado al punto de estigmatizar de tal manera a los jóvenes que hasta el tatuaje inmediatamente visto como una señal de que este es un joven que está vinculado a alguna banda. O sea que van a tener que coger preso a Messi porque está lleno de tatuajes. Claro, no, pues los tatuajes hace parte, digamos, de la juventud, de las nuevas culturas en los jóvenes del mundo, ni siquiera de América Latina, sino del mundo entero. Entonces hay una visión, pero eso tiene que ver con un enfoque de la política. Los sectores retardatarios de ultraderecha basan su logro político a través de respuestas duras en materia de seguridad. Y la gente a veces, por la percepción que se vende en los medios de comunicación, porque en su gran mayoría es construida mediáticamente, optan por votar por salidas de fuerza y no por salidas que suponen darle oportunidades a las comunidades y a los jóvenes de nuestra Latinoamérica. Entonces, ahí hay una disputa política de fondo. En estos días oí al ministro de la Defensa diciéndole al alcalde de Sincelejo: no forme las convivir porque eso es regresar al paramilitarismo. Parece que muchos mandatarios, mucha parte de la sociedad quiere volver a establecer las convivir o el paramilitarismo en Colombia. ¿Usted qué tiene que decir frente a eso? Porque la experiencia es amarga. Pues la experiencia de las convivir es amarga y la experiencia de la seguridad democrática también. La experiencia de las convivir es que devino en la legalización del paramilitarismo en un periodo de la historia que dejó una secuela de muertos, desaparecidos y de desplazados en nuestro país, de masacres. 12 millones de desplazados. 12 millones de desplazados, 7 millones de hectáreas que fueron arrebatadas a campesinos, indígenas y afro, más de 108.000 desaparecidos, 3 veces lo que ocurrió en Argentina. Es decir, volver a ese tipo de salidas sería retroceder y profundizar un país lleno de violencia y de violaciones profundas a los derechos humanos. Yo me opongo a ese tipo de salidas y lo que creo es que hay que seguir fortaleciendo a una fuerza pública que genere confianza en la población y que respete los derechos humanos y a respuestas integrales en el marco de la seguridad humana que permita transformar los territorios con condiciones de vida favorables y eso sí, mano dura al crimen organizado y a las estructuras poderosas, porque por lo general la respuesta es a los eslabones más débiles de la cadena. En el narcotráfico, los cultivadores. Y en las grandes ciudades, los que están metidos en microtráfico, los jóvenes que no tienen oportunidades son a los que se dirige toda la acción del Estado. Pero las grandes estructuras del poder que se benefician económicamente no son tocadas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tocar las grandes estructuras, aquellos que mueven los hilos y se benefician con las economías ilegales y darle oportunidades a las comunidades y especialmente a los jóvenes urbanos y rurales de nuestro país. Usted lo que nos está diciendo es que necesitamos una fuerza pública, unas fuerzas armadas para el posconflicto. ¿Cuáles son esas fuerzas armadas para el conflicto? ¿Es unas fuerzas armadas ligadas a la sociedad, a la comunidad?
Sí. respetuosa del derecho internacional humanitario, Y de los derechos humanos, pero además haciendo obras, mezclándose y haciendo obras contra los desastres naturales. Es que en el concepto de seguridad humana también se involucra todo lo que tiene que ver con la crisis climática. Si algo tiene que tener en cuenta hoy cualquier estado del mundo, cualquier gobierno, es que no solo la seguridad se centra en lo que otro individuo puede hacer hacia la sociedad, un individuo puede hacer hacia la sociedad una estructura criminal, sino hacia la crisis climática que puede afectar a millones de personas. Y ustedes saben que aquí lo hemos vivido, inundaciones, incendios que generan una crisis. Entonces, aquí la fuerza pública se está preparando para intervenir en situaciones complejas de crisis Por ejemplo, climática. el presidente ya dijo que en el desastre de la Moana, de Caregato, que eso no lo han podido tapar ya en cientos de años, y comprometió a la fuerza pública para ayudar a resolver el tema. ¿Es posible? Claro que es posible. La fuerza pública tiene una enorme capacidad hay ingenieros expertos en carreteras, en muros. O sea, la fuerza pública ha preparado. Yo me asombro de la capacidad que tienen los oficiales y la fuerza pública en general. Han sido preparados. Cuando hemos ascendido a los generales o hemos visto la carrera de cada uno de ellos, vemos el gran esfuerzo que han puesto en su formación profesional. Y los batallones de ingenieros tienen una gran fortaleza que hoy se ha puesto al servicio también del gobierno del campo. Senadora, el tiempo en televisión es corto y se nos va a acabar. Yo sé. Pero quiero que le dé un mensaje muy optimista a la sociedad colombiana frente a dos temas centrales. El tema de la paz total, que eso va o no va, y el tema de la fuerza pública para el posconflicto. Bueno, primero a la fuerza pública, a sus familias que cuentan con un gobierno y con una bancada que respalda todas sus acciones y trabaja en función de la dignificación de ustedes y toda su familia, que hemos avanzado también, se me olvidó contar esto, en que los patrulleros y el personal administrativo de la policía pueda avanzar hacia las carreras de oficiales gratuitamente, antes, o sea, subir de categoría sin ningún costo. Eso es un proyecto de ley que aprobamos, y que vamos a seguir trabajando por la paz, por esa paz total que significa ir resolviendo los problemas de violencia que tenemos en nuestro país. Yo quisiera darles un dato muy importante, y es que digamos, el número de pérdidas humanas en la fuerza pública se redujo al 54.4%. Cada vida que salvemos de un colombiano, cada vida que salvemos de la fuerza pública es ya para nosotros gratificante. Bueno, senadora, mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Gracias, Griselio. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.